Este video es la segunda parte de nuestra enseñanza sobre la palabra gracia, según la Biblia, y cómo se usa en referencia con la gracia de Dios. Les sugiero a que escuchen la primera parte si no lo han hecho, para modo de seguir el contexto. En la primera parte vimos que la palabra gracia pertenece al ámbito de agradecimiento. ¿Cómo se usa en 2 de Corintios capítulo 4, verso 15? De parte del dador es amabilidad, bondad, favor, simpatía. Y de parte del que recibe es agradecimiento y acción de gracias. En algunos hogares aún se practica el dar gracias a Dios antes de comer y después de comer. Entonces la palabra gracia se aplica al dador, al que da y al que recibe. Además vimos en la primera parte que el apóstol Pablo recibió de parte de Dios un mensaje que tiene mucho que ver con nosotros y con nuestro llamado, lo cual es el Evangelio de la gracia de Dios. Y recibió una administración llamada la administración de la gracia de Dios. Hoy en día vivimos bajo esta administración, en el propósito y los planes de Dios. Hoy veremos que la gracia de Dios fue la base sobre la cual el apóstol Pablo fue inspirado para levantar la estructura de la epístola a los Efesios. Para mostrar esto, primeramente veamos que en la epístola a los Romanos, en los primeros 2 capítulos, el apóstol concluye que todos han pecado. Todos están bajo pecado. Eres inexcusable, quien quiera que seas tú, dijo en el capítulo 2, verso 1. Y en el capítulo 3, verso 9, llega a la misma conclusión, pero esta vez incluye a los judíos con los gentiles, que todos están bajo pecado. Esto es algo que también Adonai Yeshua, el Cristo, dijo: el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Pero noten esto en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. El apóstol Pablo, después de haber dicho que en el poder del Evangelio se revela la justicia de Dios de fe en fe, y lo vuelve a mencionar en el capítulo 3, verso 21, diciendo, y vamos a leer hasta el verso 31, dijo: pero ahora. Siempre que el apóstol dice pero ahora, es porque ha sucedido un cambio. Y ese cambio sucedió cuando Mashiach murió en la cruz o en un madero. Me imagino que la cruz fue hecha de madera y no de cemento ni de yeso. Dice, pero ahora, aparte de la ley. En otras palabras, sin la ley, sin la necesidad de la ley, se ha manifestado o se ha revelado la justicia de Dios, testificada, ¿por qué? Testificada por la ley y por los profetas. En otras palabras, esta justicia de Dios, sin la necesidad de la ley, se encuentra, es testificada en la ley, en los 5 libros de la ley y en los profetas. Y les recuerdo que en la ley, en la Torá, se encuentra el libro de Génesis, que también fue escrito por el profeta Moisés. Entonces dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Yahvé,
la justicia de Dios por medio de la fe en Yeshua HaMashiach para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, como ya vimos, judíos y gentiles, todos están bajo pecado. No importa de dónde venga tu apellido, si procede de Israel o no, todos están bajo pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos, están faltos de la gloria de Yahvé, de la gloria de Dios. Noten el verso 24, siendo justificados gratuitamente, siendo justificados gratis. ¿Qué significa ser justificado? Significa quedar libre de toda culpa, quedas libre de toda culpabilidad ante Dios, el eterno Yahvé, gratis, gratuitamente, por su gracia, no por la ley, como acabamos de ver en el verso 21, sino por su gracia, mediante la redención, mediante la salvación que es en Yeshua HaMashiach. Verso 25. ¿A quién? ¿A quién? A Mashiach, Yeshua, a quien Yahvé, Dios, puso como capará, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar, para revelar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo en el que vivimos, con la mira de manifestar en este tiempo la justicia de Dios, a fin de que Él sea el justo y que Él sea el que justifica al que es de la fe en Yeshua. ¿Dónde pues está la jactancia? Es decir, ¿dónde pues está el orgullo del hombre ante Dios? Queda excluido. ¿Por cuál ley? Es decir, ¿por cuál razón? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. Noten la conclusión del apóstol en el verso 28, y podemos decir que es la conclusión de Dios, porque fue el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el cual inspiró al apóstol a llegar a esta conclusión. Dice, concluimos, pues, que el hombre es declarado. ¿Declarado por quién? Por Yahvé. El hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Yahvé solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Y cuando dice los gentiles, no se refiere a los esparcidos, ni a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino que se refiere a todas las naciones de la tierra. Verso 30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. En otras palabras, Él justificará por la fe a los que son de Israel, y por medio de la fe a los que no son de Israel. Verso 31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Notaron eso? Por la fe no invalidamos la Torá, pero por la fe
confirmamos la Torá. Ahora les pregunto, ¿en qué manera confirmamos la ley? ¿En qué manera confirmamos la Torá? La respuesta se encuentra en el capítulo 4, verso 3, donde la ley dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. De esta manera confirmamos la ley. De esta manera confirmamos lo que dice la Torá. Tuvo fe Abraham y le fue contado por justicia. Génesis capítulo 15, verso 6. Y el libro de Génesis es parte de la ley, escrita por el profeta Moisés. Por eso dijo en el capítulo 3, verso 21, ahora se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley, testificada en el libro de la ley y en los libros de los profetas. Por ejemplo, el profeta Habacuc en el capítulo 2, verso 4, ha testificado que el justo por su fe vivirá. Ahora bien, volvamos a Romanos capítulo 3, verso 24, donde dice, siendo justificados gratuitamente. Esta palabra, gratuitamente, en el buen anuncio de Juan, capítulo 15, verso 25, es traducida sin causa. Sin causa me aborrecieron. Sin causa. Es la misma palabra en Romanos capítulo 3, verso 24. Entonces podemos decir, siendo justificados sin causa. Pero luego dice, por su gracia. Esta es la causa. Tal vez alguien vaya a decir, hay dos causas. Sí, pero esta causa no depende en ti. Esta no la causamos nosotros. Todo esto lo causa Dios. Porque si solo te miras a ti mismo, te distraerás. Si solo miras tu propio corazón y tu mentalidad y tus acciones, te quedas entretenido y enfocado en ti mismo y en tus pequeños esfuerzos. Pero si miras hacia Él, al que justifica gratuitamente, verás que ahí está la causa de todo el amor de Dios hacia ti. Entonces, enfócate en Él, en lo que Él está haciendo, no en lo que tú estás tratando de hacer. Recuerdo escuchar a dos cristianos de distintas denominaciones. Uno le dice al otro, tú y yo creemos en las mismas palabras. Los dos creemos en la justificación por fe. Pero hay un pasaje en la epístola a Titos que dice que somos justificados por gracia. Y eso tú no lo crees, porque tú conviertes la fe en obras. En otras palabras, tienes que obrar, tienes que trabajar para tu justificación. Pero aquí dice, justificados por gracia, por medio de la fe. Entonces, como ven, esto es algo que debemos recordar. Veamos ese pasaje en la epístola a Titos. Titos capítulo 3, versos 4 al 7 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el que derramó en nosotros abundantemente por Jesús el Cristo, nuestro Salvador. ¿Para qué? Noten esto, para que, justificados por su gracia,
En otras palabras, justificados por su favor, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Notaron eso? Justificados por su gracia, por su favor. Porque si no tenemos cuidado, algunas personas pueden creer que Dios les paga, por decirlo así, por creer en Él. Pero escuchen esto, la fe sola en sí misma no tiene ningún mérito. En otras palabras, si Dios es verdadero y Dios tiene toda la razón, y sí, es cierto, lo único que debemos hacer es creerle, pero no merecemos nada con eso, sino que somos justificados por su gracia, por su propia voluntad. Volvamos a la epístola a los Romanos, en el capítulo 4, verso 16, para que veamos la razón por qué gracia y fe están unidas, van juntas. En Romanos capítulo 4 se trata de la fe de Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así confirmamos la ley. Leamos desde el verso 13 al verso 16. Dice, porque no por la ley, no por la Torá, fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino ¿por qué? Sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley, si los que son de la Torá, son los herederos, entonces vana resulta la fe. Noten esto. Y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. ¿Notaron eso? ¿Notaron estos tres últimos términos? Dice, es por fe. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que sea por gracia. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para que la promesa sea firme. Para que la promesa sea segura. ¿Por qué? Porque si se deja en algún humano la promesa, no estaría segura ni firme, y ninguno de nosotros obtendría la salvación. Continuaremos con la tercera parte de esta enseñanza en el siguiente video. Si les está ayudando, denle la señal de soporte. Pongan sus comentarios y sus preguntas. Revisen este video una y otra vez y tomen notas. Suscríbanse a este canal si no lo han hecho. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.